pasamos a un nuevo momento. Bueno, a ver, Marisol, hoy nos parece muy normal votar. Sí. Pero sí hace un poco más de 70 años que los bolivianos no podíamos hacerlo. Teníamos que demostrar que sabíamos leer, que teníamos dinero, que éramos hombres. Entonces, ¿qué pasó para que eso cambiara? Renegó solito. Perdón, no lo controlo. Ayer les preguntaba, ¿no? Si estarían dispuestas a un nuevo proceso electoral cuando se anunciaba, cuando hablábamos sobre el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral decía que ya estaba preparando las elecciones para determinar los puestos acéfalos en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, decían, y me incluía ese debate de no, ya es cansino, ya la población se cansó de votar, pero esa es la realidad que vivimos al día de hoy y por muchos factores en realidad. Pero imagínense que hubiera elecciones, ya sea, llámeseles elecciones para determinar estas nuevas autoridades del órgano judicial u otro tipo de elecciones, pero nos pidieran, como bien nos decía Ángel hace un instante, nos pidieran un extracto bancario que demuestre que tenemos dinero, que tenemos plata, que tendría que ser un requisito sumamente obligatorio, por ejemplo, la lectura y la escritura, que lo puedo llegar a entender, pero si fuéramos mujeres, ni nos molestaríamos en ir en realidad, porque no estaríamos invitadas a esta cita electoral. Bueno, es una especie de distopía plantear este contexto o este ejemplo, pero esa era la Bolivia hace apenas unas 7 décadas y un poco más, y era la realidad de muchos países hace varios años. ¿Por qué les comentamos esto el día de hoy acá en el kiosco? Porque hoy, 21 de julio, celebramos 74 años de un hito importante, el voto universal acá en Bolivia. Vamos a desglosar, vamos a entrar en materia con un poco nada más, con algunos detalles importantes sobre cómo pasamos de ser, lo que algunos dicen, un país para pocos, a la democracia, con sus pros y sus contras que conocemos al día de hoy. Para entender esto tenemos que remontarnos al año 1951. Bolivia vivía bajo lo que algunos historiadores llaman un estado oligárquico. Básicamente, y lo uso por fines prácticos, el país era manejado por ciertos grupos, por los grandes latifundistas principalmente. Para poder votar en ese entonces había que cumplir algunos requisitos ciertamente imposibles para una gran mayoría. Primero, saber leer y escribir en castellano, en su momento bastante difícil para poblaciones con lenguas originarias, por ejemplo. Segundo, tener renta fija, 200 bolivianos o más, nos habían comentado por ahí, y tener o propiedades en todo caso. Pero esta renta fija, por ejemplo, no podía provenir de trabajo doméstico, cabe resaltar. Y por supuesto ser hombre, uno tenía que ser hombre, así que nosotras no hubiéramos podido votar siendo mujeres si hubiéramos nacido en esa época. ¿Qué pasaba entonces con este contexto? Que de una población de más de 3 millones de personas, solo unas 200,000 estaban habilitadas para votar. Estamos hablando de que apenas un reducido número de la población decidía el futuro del 100% de los bolivianos. Los indígenas, los campesinos, los obreros, las mujeres, bueno, no eran considerados para ese entonces. Pero este sistema no aguantó más, tuvo que cambiar. En abril del 52, todos hemos escuchado esta fecha alguna vez, estalló esta famosa Revolución Nacional, una insurrección popular liderada por el MNR, pero empujada por grupos mineros, campesinos, ciudadanos. Solo 3 meses después de esa victoria, el 21 de julio de 1952, se firmó un decreto supremo. El artículo primero de ese decreto supremo, para muchos tal vez era una bomba, porque a partir de ese momento todos los bolivianos mayores de 21 años o mayores de 18, si estabas casado, podían votar, sin importar su género, sin importar cuánto ganaban y sin importar si sabían o no leer. Esto no fue un regalo de los políticos a la población, cabe destacar, sino más bien un derecho que fue considerado como conquistado en ese contexto en el que vivía Bolivia, una especie de refundación, si quieren verlo de alguna manera, de la forma de participar de los ciudadanos bolivianos. Ahí nació una ciudadanía moderna también, podríamos decir. Pero bueno, la prueba de fuego llegó en las elecciones de 1956. Fue este Big Bang de la democracia. El padrón electoral saltó para esas elecciones de esos tristes 200,000 votos a más de 1.1 millones de ciudadanos habilitados para votar.
Eso sí, el camino no ha sido lineal y eso es muy importante mencionarlo. Aunque el voto universal se volvió constitucional en 1961, en 1967, por ejemplo, para ser elegido autoridad todavía tenías que saber leer y escribir, y esta ha sido una restricción que llegó a eliminarse en el año 94. Ahora, al día de hoy, el padrón ha crecido un montón, ha crecido tanto en las últimas elecciones, por ejemplo, que fuimos más de 7 millones, casi 8 millones de votantes, incluyendo a los bolivianos que viven en el extranjero, quienes recuperaron, vamos a decir, este derecho a participar desde el año 2009. Entonces, ya han pasado 74 años, hemos avanzado de una república que ha sido considerada excluyente en su momento, hemos pasado a la figura del Estado plurinacional que reconoce esta democracia comunitaria intercultural, pero no todo es color de rosa, obviamente. Este nuevo modelo ahora, al día de hoy, a pleno 2026, se ve desgastado y bueno, con todos estos debates, planteamientos de reestructuraciones que vemos desde la política, también podemos entender que va a haber una reestructuración al sistema electoral que todavía tiene tareas pendientes. Un nuevo marco normativo, por ejemplo, es lo que está pendiente en agenda. Según las autoridades del órgano electoral, justamente, hay algunos desafíos importantes que hay que atender al día de hoy. Primero, está la lucha contra el acoso político hacia las mujeres. Sí, hoy día votamos todas las mujeres, eso es muy bueno, podemos ser elegidas. En realidad, si una mujer quiere participar, pues tiene el pleno derecho de hacerlo. Pero todavía está la figura de la violencia política que sigue intentando frenar la participación femenina por una u otra razón. En debate no entraremos al respecto. Y otra tarea pendiente, y creo yo de las más importantes, tiene que ver con la modernización tecnológica. Urge que se actualicen los sistemas de cómputo, por ejemplo, para que los resultados oficiales tarden todavía menos, para que el proceso sea mucho más transparente, mucho más ágil y brinde todavía mayor seguridad al electorado. Parece que en las últimas 2 elecciones sí hemos visto un avance y una suerte de satisfacción en los políticos, en la población en general, pero aún así se puede mejorar. Entonces, también hay que tomar en cuenta y hay que trabajar de alguna manera en que la población en su conjunto, absolutamente todos y cada uno de nosotros, podemos entender que votar no solamente es marcar una cruz en un papel y tener el certificado que comprueba que fuiste ese día a tu recinto de votación, sino más bien que es una pretensión justificada de acción, según lo han dicho algunos analistas, para exigir derechos e influir en el poder. Hace 74 años, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pelearon de alguna manera para que al día de hoy nosotros tengamos, o no tengamos en todo caso, que pedir permiso para opinar. La pregunta que nos hacemos al día de hoy es: ¿qué vamos a hacer nosotros con ese poder? ¿Somos realmente conscientes del poder que implica tener un voto? ¿La población estará realmente al 100% entendida en lo que viene a ser este poder que se le da a raíz de un sistema electoral y la posibilidad de elegir a sus representantes? Ese es un cuestionamiento que se hacen muchísimos. Han venido sugerencias al respecto, algunas interesantes, otras completamente desacertadas, pero es lo que también se va a venir debatiendo y, como les digo, una tarea pendiente que tiene el Tribunal Supremo Electoral en el marco de una nueva normativa y en el marco también de poder concienciar desde este órgano a la población la importancia de no solo ejercer el voto, sino también entenderlo como un factor clave en el manejo del poder político. Si no lo sabían, lo descubrieron hoy acá en el kiosco. 74 años del voto universal acá en Bolivia. ¿Se sabían ese dato? Y acá cortamos. ¿Te sabías ese dato, Ángela?